Buenas, yo soy Andrés y en este video vamos a continuar con la sección 13 de la unidad 4. Bueno, hasta ahora en la unidad 4 habíamos analizado las diferentes interacciones que se daban al interior de la empresa entre las personas que tienen distintos roles. En particular, habíamos hecho énfasis entre las interacciones entre quienes trabajan en la empresa y quienes son dueñas de la empresa. Y habíamos visto cómo podían surgir, o habitualmente surgían, conflictos de intereses entre estas personas con distintos roles. Habíamos presentado la teoría de juegos como un instrumento para analizar estas interacciones y habíamos visto los conceptos de equilibrios en estrategias dominantes y equilibrios de Nash. También empezamos a ver cómo, ante estos conflictos de intereses, las diferentes reglas del juego al interior de la empresa hacen que los resultados sean distintos para cada jugador. En particular, vimos los casos, o las reglas del juego, o las instituciones, en los casos de la producción independiente, el trabajo esclavo, o la parcería, que es cuando una persona le paga con parte de su producción a la persona que es propietaria de la tierra por el derecho a usarla. Y por último, habíamos presentado los elementos que definían las reglas del juego en el caso del trabajo asalariado. En este video vamos a terminar de ver la sección 4.13, en la que presentaremos, o terminaremos de presentar, el modelo de disciplina laboral para analizar las interacciones entre trabajadores y patrones. En el video anterior habíamos visto, o habíamos analizado, cuáles eran los pagos, o lo que esperaban obtener de su interacción, la persona que es propietaria de la empresa y quien trabaja en ella. Habíamos visto el ejemplo de María, y habíamos visto cómo el pago, o lo que ella espera obtener de esa interacción, era su renta del empleo. Ahora, si viniera el empleador de María y les preguntara qué oferta salarial le tiene que hacer a María, ¿qué le responderían? Recordemos que en este caso, en el caso del juego del trabajo asalariado, la oferta salarial que le hace el empleador a María opera como un juego del ultimátum, o sea, el empleador le va a hacer una oferta del tipo tómalo, déjalo, que María tendrá que ver si la acepta o no. Pero ¿cuál es la oferta óptima del punto de vista del empleador? ¿Cuál es la oferta que le conviene hacerla para que María acepte? Bueno, si viniera el empleador y les preguntara a ustedes qué oferta le harían, ¿ustedes qué le responderían? Sabemos que el empleador no le puede ofrecer a María un salario que sea inferior a la suma de su salario de reserva más la de su utilidad del esfuerzo. Si el empleador le pagase a María solamente su salario de reserva, en ese caso, María sería indiferente entre mantener su empleo o no, y por lo tanto, ahí su esfuerzo sería nulo. Y si le pagase un salario que sea igual o un poco mayor a su salario de reserva más la de su utilidad del esfuerzo, en ese caso, la renta del empleo de María sería positiva y su esfuerzo también sería positivo. Pero esa combinación de salario y esfuerzo, ¿sería la que más le conviene a su empleador? O sea, sabemos que no le conviene pagarle el salario más bajo posible, que sería el salario de reserva, porque en ese caso María no se esfuerza, pero tampoco sería razonable pagarle un salario tal que María haga el mayor esfuerzo posible, ¿sí? Ya que en ese caso seguramente el costo del salario, de pagar el salario, sea demasiado alto. Entonces, ¿cuál será la combinación óptima del punto de vista del empleador, ¿sí?, de esfuerzo y salario? Entonces, para poder responderle al empleador, si ustedes fueran un economista, una economista que es asesora a un dueño, una dueña de una empresa, para poder responderle a la pregunta de qué oferta hacerle a María, lo primero que tenemos que saber es cuál es el nivel de esfuerzo que María haría eh, si le ofrecen un contrato laboral con un salario que sea superior a la suma de su salario de reserva más la de su utilidad del esfuerzo. O sea, ya descartamos la posibilidad de que le ofrezcan solamente salario de reserva más de su utilidad del esfuerzo. Pensemos entonces que le van a ofrecer un salario mayor. ¿Pero cuánto mayor? Para eso tenemos que saber cuánto se va a esforzar María dependiendo de qué salario le ofrecen. En otras palabras, lo que nos hace falta conocer es la mejor respuesta de María ante cada posible nivel de salarios que el empleador le pueda ofrecer. Queremos saber, no sé, si el empleador le ofrece un salario de 9, bueno, entonces ¿cuál va a ser el esfuerzo de María? O sea, ¿cuál va a ser su mejor respuesta ante esa oferta del empleador? Si el empleador le ofrece 10, ¿cuál va a ser el esfuerzo de María? Si le ofrece 12, si le ofrece 13, y así sucesivamente. A la relación que nos muestra para cada valor de los salarios el nivel de esfuerzo que elegiría María, le vamos a llamar función de mejor respuesta de María, porque lo que nos muestra es la mejor respuesta de María para cada nivel de salarios que se le ofrezca. Entonces, vamos a representarla gráficamente, a esta función de mejor respuesta, y
lo vamos a representar en este gráfico, donde, como decíamos, lo que queremos ver es cómo responde el esfuerzo, ¿sí?, de María, que lo vamos a representar como el esfuerzo por hora y que va a estar acotado entre 0 y 1. Recuerden que nos manejábamos con la idea de que este esfuerzo entre 0 y 1 lo podemos pensar como la proporción de cada hora de trabajo en la cual María está efectivamente esforzándose. El resto de esa hora de trabajo, supónganse que el esfuerzo fuera 0,5, significa que María está efectivamente trabajando durante media hora y la otra media hora hace otra cosa, no sé, mira Facebook, mira por la ventana, lo que sea. Entonces lo que queríamos ver con la función de mejor respuesta era cuál era el nivel de esfuerzo de María dependiendo del salario que le ofrecieran, que es lo que vamos a ver en lo que estamos mostrando en el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, este esfuerzo va a estar acotado entre 0 y 1, obviamente no puede esforzarse menos de 0, y además tampoco puede estar trabajando efectivamente más del 100% de una hora, o sea, más de una proporción de 1. ¿Sí? O sea que entre 0 y 1 va a estar acotado el esfuerzo de María. Ahora, ¿qué forma podrá tener este tipo de función? Si quieren, paren el video, piénsenlo un poco, y cuando hayan reflexionado sobre el tema, ¿sí?, sobre cómo dibujarían una función de mejor respuesta en este plano, cuando lo hayan pensado, continúen. Bien, si la función de mejor respuesta va a tener una forma similar. Ahora vamos, similar a esta que está está ahora en el video. Ahora vamos a pensar un poco por qué. La función de mejor respuesta va a comenzar en el nivel del salario de reserva de María, que habíamos visto en el ejemplo que era 6. ¿Sí? Si a María le pagan 6, a ella no le preocupa en lo más mínimo que la echen. De hecho, es totalmente indiferente entre que la despidan o conserve su trabajo, por lo tanto, su nivel de esfuerzo va a ser 0. ¿Sí? Entonces sabemos que en este punto, en su salario de reserva de 6, su nivel de esfuerzo va a ser 0. Y aquí es donde comienza la función de mejor respuesta. Esperamos que después, si le ofrecen un salario mayor a 6, o sea, nos movemos hacia la derecha en el eje horizontal, ella va a empezar a tener a partir de ahí una renta del empleo positiva, que no es 0, ¿sí? Y eso lo va a incentivar a esforzarse cada vez más, ¿sí? A mayor renta del empleo, María va a valorar más el empleo que tiene, va a tener un mayor temor por perder ese empleo, o va a tener más para perder en el caso que la despidan, y eso va a hacer que se esfuerce cada vez más. Y eso es lo que explica esta curva que tiene pendiente positiva y que arranca en el salario de reserva. Entonces, a medida que el salario pagado aumenta, como decíamos, ella va a encontrar que su mejor estrategia, su mejor respuesta, ¿sí?, es aumentar el nivel de esfuerzo. Y de esta manera es que describimos la curva de mejor respuesta. Aquí vemos que esta es su mejor respuesta cuando se espera que el desempleo sea de 44 semanas. O sea, en promedio, para una trabajadora como María, en el caso de la de Keichen, va a estar desocupada durante 44 semanas. Obviamente este ejemplo es arbitrario, este número podría ser cualquier otro, pero lo que estamos planteando es que en el caso de que ella fuera despedida, ella estaría desocupado por cierto tiempo, ¿sí? Y eso es necesario para que haya una renta del empleo. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que si no existe la posibilidad de que ella esté desocupada, ¿sí?, si en el caso de que ella perdiera su trabajo, al otro día conseguiría otro trabajo igual, ¿sí?, en ese caso, su segunda mejor opción, que sería la del otro trabajo, sería igual a la presente, y ella no tendría de nuevo renta del empleo, y por lo tanto, nuevamente no se esforzaría. Entonces, para que esta curva tenga esta forma, con pendiente positiva, es necesario que haya un desempleo esperado positivo, ¿sí?, que haga que María esté obteniendo una renta del empleo en el actual trabajo. Una de las cosas que podemos ver en esta curva es que cuando el salario es relativamente bajo, la función de mejor respuesta es más empinada. Supóngase por acá abajo, si el salario es 12, ¿sí?, María se esfuerza, o el nivel de esfuerzo de María es de 0,5, ¿sí? Sin embargo, a medida que nos movemos por la curva, ¿sí?, como por ejemplo en el punto K, donde el salario que le pagan es 24 y ella se esfuerza 0,8, la pendiente va disminuyendo. En este sentido, esta curva es similar a la que habíamos visto para el caso de Alexei, cuando tenían que estudiar, ¿sí?,
o cuando veíamos también en el caso de Ángela, cuando tenía que producir. Es una curva que tiene, que crece a tasa decreciente, o sea que tiene rendimientos decrecientes, marginales decrecientes. O sea, lo que se puede obtener de esfuerzo, ¿sí?, por cada peso de salario gastado, ¿sí?, va decreciendo a medida que aumenta el salario. Y esta forma que decíamos, es lo que toma en cuenta el empleador, ¿sí? O sea, en el juego que vamos a estar analizando ahora, vamos a considerar que esta función de mejor respuesta es algo que el empleador conoce, ¿sí? Puede saber que estos son los niveles de esfuerzo que va a llevar adelante María para cada nivel de salarios que él le ofrezca, ¿sí? Entonces, a los efectos del el empleador, esta función de mejor respuesta de María, ¿sí?, tiene un rol similar al de una función de producción. O sea, el empleador va a poner un insumo, digamos, ¿sí?, que van a ser el salario que le va a pagar a María, es lo que el recurso que él tiene y que va a utilizar para obtener otra cosa, que es el esfuerzo de María, ¿sí? Y lo que va a obtener de esfuerzo de María por los recursos que utilice, ¿sí?, que ese salario que le paga, va a ser decreciente. Por eso es que es una función con rendimientos marginales decrecientes. Y por lo tanto, en la medida que el empleador sabe que esta es la función de mejor respuesta de María, y sabe que esto es lo que puede obtener de esfuerzo para cada peso de salario que él gaste, esta curva de mejor respuesta a María va a ser también una frontera factible para el empleador. Del punto de vista del empleador, esta es una frontera factible, y los puntos que están por debajo de la curva de mejor respuesta son el conjunto factible del empleador. En ese sentido, como sucede con las otras fronteras factibles que nosotros vimos anteriormente en el curso, la pendiente de esta frontera factible o de la función de mejor respuesta va a ser la tasa marginal de transformación, porque es lo que nos muestra cómo se puede transformar un peso adicional gastado en salarios en un mayor nivel de esfuerzo por hora. ¿Sí? En el ejemplo que veíamos acá, para ver cómo la pendiente va decreciendo, o sea, la tasa marginal de transformación va decreciendo, podíamos ver que si el empleador le pagaba un salario de 12 a María, obtenía un esfuerzo de 0,5, y eso implicaba que estaba extrayendo o obteniendo esfuerzo de María de 0,5 pagándole 12, o sea que por cada peso gastado estaba obteniendo 0,0417 unidades de esfuerzo, ¿sí? Eso es lo que obtiene de esfuerzo por cada peso gastado en salarios. Mientras que en el punto K, que está aquí más arriba, cuando le paga un salario de 24, lo que obtiene de esfuerzo por cada peso gastado es 0,8 dividido 24, que es igual a 0,0333, ¿sí?, que es menor a lo que obtenía de esfuerzo por peso gastado en el punto J, ¿sí? Veamos que aquí, para el empleador de María, lo relevante no es cuánto es que le paga de salarios en cantidades absolutas, o sea, no es importante si le paga 12 o 24, sino la relación entre el esfuerzo por hora y el salario pagado, o sea, cuánto obtiene de esfuerzo por cada peso gastado. Entonces, para maximizar sus beneficios, el empleador lo que va a querer hacer es minimizar sus costos. Esto no es distinto a otras decisiones que toman las empresas. Supóngase, por ejemplo, que tienen que comprar un insumo, no sé, trigo para hacer harina, lo que van a tratar de buscar es el insumo más barato, ¿sí? El trigo, van a comprar el trigo más barato para hacer harina, y eso es lo que va a dar a la empresa mayores beneficios. Acá es lo mismo, ¿sí? El empleador lo que va a tratar de hacer es tener los menores costos al obtener esfuerzo de parte de María. Pero los menores costos para el empleador no son el menor salario posible. No es necesariamente mejor pagar un salario de 7 antes que uno de 15, ¿sí? Sino que el empleador lo que va a fijarse es cuánto gasta por unidad de esfuerzo que obtiene, ¿sí? Y eso es lo que va a querer que sea lo menos posible, ¿sí? Lo que gasta por cada unidad de esfuerzo que obtiene. En ese sentido, existe lo que llamamos un trade-off entre salarios y esfuerzo. O sea, para obtener un mayor esfuerzo, el empresario va a tener que pagar mayores salarios. O sea, para obtener algo que quiere, tiene que sacrificar algo que él valora, que es el dinero que destina a pagar
salarios, ¿sí? Entonces, a mayores salarios, mayor esfuerzo, y él tiene que buscar la combinación que le sea óptima. Entonces, el empleador lo que va a tratar de encontrar es una combinación factible, o sea, esté dentro del conjunto factible que vimos recién, que minimice los costos por unidad de esfuerzo. ¿Cómo lo representamos eso? Bueno, del punto de vista del empleador, la relación entre esfuerzo y salario, ¿sí?, que es lo que va a determinar los beneficios de la empresa, la vamos a representar por estas rectas de ISO-beneficio, ¿sí? Las rectas de ISO-beneficio son combinaciones de salario por hora, ¿sí?, y esfuerzo por hora, que le dan los mismos beneficios a la empresa, ¿sí? Supóngase, por ejemplo, aquí, ¿sí?, si ustedes hacen 0,6 dividido 13, ¿sí?, nos va a dar los beneficios, perdón, el esfuerzo por peso gastado que obtiene la empresa, y si hacen 0,45 dividido 10, les va a dar el esfuerzo por peso gastado en salarios que obtiene la empresa. Y van a ver que es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo el esfuerzo por salario gastado aquí, en el punto A, o acá arriba. Es siempre 0,045. ¿Sí? Entonces, la recta de ese beneficio va a tener una pendiente que es E sobre W, o sea, esfuerzo por hora dividido el salario por hora, ¿sí? Una mayor pendiente va a implicar que el empresario está logrando extraer un mayor esfuerzo y está obteniendo, por lo tanto, mayores beneficios, ¿sí? Pero sobre esta recta, en todos los puntos, lo que sabemos es que los beneficios que obtiene el empresario son los mismos, porque lo que obtiene de esfuerzo por cada peso de salario gastado también es siempre lo mismo. Y eso es lo que va a explicar los beneficios de la empresa. Entonces, nuevamente, del punto de vista del empresario, la pendiente de estas rectas, de las rectas de ISO-beneficio, va a ser la tasa marginal de sustitución, ¿sí? O va a mostrar cuánto es que el empresario puede aumentar el pago de salarios para obtener mayor esfuerzo y que lo mantenga en los mismos niveles de beneficios, que es para el empresario, en los hechos, una curva de indiferencia, o sea, son puntos en los cuales él es indiferente, porque sobre estos puntos, él, supóngase, más acá arriba, en este punto, paga 20 de salarios y obtiene 0,9 de esfuerzo. En el punto que está acá abajo, paga 10 de salarios y obtiene 0,45 de esfuerzo. Pero por peso gastado, en los dos puntos, está obteniendo 0,045. Por lo tanto, él es indiferente entre estos dos puntos, ¿sí? O sea que es una especie de curva de indiferencia del empresario y es esta recta que estamos llamando recta de ISO-beneficios. Entonces, como decíamos antes, las rectas de ISO-beneficios con pendientes mayores implican que el empresario está obteniendo mayores beneficios, ¿sí? Entonces, esta recta que está acá tiene una pendiente mayor, ¿sí? En todos los puntos de esta recta el empresario obtiene los mismos beneficios, pero en esta recta de ISO-beneficios, los beneficios son mayores que en esta recta, donde los beneficios son más bajos, son beneficios medios, y que a su vez son mayores que en esta recta que tiene beneficios bajos, ¿sí? Cuanto menos pendiente, menos beneficios. Cuanto más pendiente, más beneficios. Entonces vamos a ver un ejemplo con los números. En el punto B, que está aquí, vemos que el empresario paga un salario de 10 y obtiene un beneficio, un esfuerzo de parte de María de 0,7. O sea que por cada peso gastado está obteniendo 0,07. O sea, 0,7 dividido 10, ¿sí? Y esa es la pendiente de esta recta de ISO-beneficios que está acá. En un punto como el A, él está pagando un salario mayor, está pagando un salario de 13 y obtiene un esfuerzo por parte de María de 0,6. O sea que por cada peso gastado está obteniendo de esfuerzo 0,6 dividido 13, que es 0,046, que es menos que 0,07. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en el gráfico, y es que la pendiente es menor. Esta recta de ISO-beneficios tiene una pendiente de 0,046 y esta tiene una pendiente de 0,07. ¿Sí? Los beneficios en el punto A, entonces, van a ser menores a los beneficios en el punto B. Por otro lado, otro punto de la recta de ISO-beneficios, de la recta de ISO-beneficios medios, o sea, de esta que está acá, implican la misma relación o tasa entre esfuerzo y salario que en el punto A, ¿sí? En todos los puntos sobre esta recta. Bien, entonces, hasta ahora vimos que la función de mejor respuesta de María
funcionaba como una frontera factible para el empresario, ¿sí? Y por otro lado, vimos que las curvas o las rectas de isobeneficio eran como su curva de indiferencia. Entonces, ahora la lógica es la misma que la que vimos en los modelos anteriores. Vamos a tener una frontera factible y vamos a tener una curva de indiferencia. Y esta persona, el empresario, que tiene que decir cuál es la mejor oferta que le hace María, lo que va a hacer es buscar su curva de indiferencia, ¿sí?, que le ofrezca mayores beneficios, dada la restricción que está dada, esa restricción por la frontera factible. Esto es igual que en los modelos anteriores, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el empresario no puede elegir a su antojo el nivel de esfuerzo del trabajador. Tiene que elegir un punto que esté sobre la curva de mejor respuesta. El empresario elegiría un punto como el C, que es este que tenemos acá. Bueno, en principio daría la impresión que no, ya que en este caso, si el empresario incrementara los salarios, ¿sí?, un leve aumento de los salarios implicaría un incremento bastante fuerte en la cantidad de esfuerzo por hora que obtiene de parte de María, ¿sí? Entonces, lo que el empresario va a terminar eligiendo es la curva de isobeneficios que se haga tangente a la curva de mejor respuesta del trabajador. Esto es igual que antes. Recuerden, la curva de mejor respuesta del trabajador es como una frontera factible, ¿sí? Entonces, el empresario va a elegir el punto que se aleje más para allá, porque ahí están las rectas de isobeneficio con mayor pendiente, ¿sí? No va a elegir un punto como el C, porque acá tenemos una recta, pasa por ahí una recta de isobeneficios con una pendiente mayor, va a ir buscando rectas de isobeneficio que tengan cada vez más pendientes, o sea, que se vayan moviendo en esta dirección, hasta la que pasa por el punto A, ya que una recta de isobeneficios con una pendiente mayor a esta, directamente estaría fuera de la región factible o del conjunto factible. Una de las cosas que podemos ver en el punto C es que aquí tenemos la recta de isobeneficios, ¿sí?, que pasa por el punto C, que nos muestra, ¿sí?, lo que él obtiene en el punto C de esfuerzo por cada peso gastado en salarios. Y también vemos la pendiente de la curva de mejor respuesta, que es lo que nos muestra cuánto aumentaría ese esfuerzo por gastar más dinero en salarios, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas que podemos ver es que si el empresario se moviera a la derecha, estaría obteniendo mayores niveles de esfuerzo por peso gastado al moverse a la derecha del punto C. Y eso es lo que va a hacer hasta llegar al punto D, al punto A, donde está el equilibrio para el empresario, ¿sí? En este punto, al igual que en los casos anteriores, cuando teníamos una curva de indiferencia, que en ese caso es la recta de isobeneficios, que es tangente a una frontera factible, que en este caso es la curva de mejor respuesta del trabajador, el punto de equilibrio se daba cuando la tasa marginal de sustitución igualaba a la tasa marginal de transformación. Seguramente el empleador preferiría un punto como el B, un punto como acá arriba, pero ese punto está fuera del conjunto factible, ¿sí?, no está dentro de las opciones que puede tomar el empleador. Entonces va a tener que elegir entre los puntos que están por debajo de la curva de mejor respuesta del trabajador. Los beneficios se van a maximizar con la recta de esos beneficios que tenga mayor pendiente y que, como dijimos, entre las posibles es la que pasa por el punto A. En el punto C, como decíamos, el empleador tiene un costo salarial de 6,5, es lo que está pagando de salarios, y obtiene un esfuerzo de 0,125, ¿sí?, que son los datos que vemos acá. Por lo tanto, por cada peso gastado, que surge de hacer este 0,125 dividido 6,5, por cada peso gastado extrae o obtiene un esfuerzo de 0,02. En cambio, en el punto A, ¿sí?, el esfuerzo obtenido por cada peso gastado es 0,5 dividido 12, que es 0,042. O sea, lo que obtiene por peso gastado de esfuerzo en el punto A es mayor y por lo tanto va a preferir un punto como el A respecto al C, ¿sí? Esto nos indica que si aumenta solo un poquito los salarios a partir del punto C, el esfuerzo extraído aumentará bastante, ¿sí? Y mientras nos movamos por esta parte de la curva, el esfuerzo va a seguir aumentando en relación al dinero que
paga el empleador en salarios. Ahora, ¿qué pasaría en un punto como el D? En un punto como el D, lo que el empleador logra extraer de esfuerzo por cada peso gastado es 0,78 dividido 22. O sea, en el punto como el D, paga un salario de 22, obtiene un esfuerzo de 0,78 y por lo tanto lo que obtiene por peso gastado es 0,035. Y como habíamos visto recién, en el punto A era de 0,042, que es mayor. O sea, en este punto tiene o logra extraer más esfuerzo por peso gastado que en el punto D, y por lo tanto no le conviene pagar salarios tan altos o seguir aumentando los salarios más allá del punto A, porque lo que obtiene de esfuerzo no compensa lo que está incrementando sus costos salariales. ¿Sí? Entonces, en el punto D, la pendiente de la curva de mejor respuesta es menor a la pendiente de la recta de isobeneficios que pasa por este punto. ¿Sí? Claramente, esta recta de la isobeneficios que pasa por el punto tiene mayor pendiente que la tangente de la curva de mejor respuesta. Esto nos indica que aún bajando bastante los salarios, moviéndose a la izquierda del punto D, el esfuerzo extraído bajaría poco. O sea, si bajan los salarios, también va a bajar el esfuerzo. Pero el esfuerzo, dada la pendiente de la curva de mejor respuesta, va a bajar más lento que lo que baja los salarios. Por lo tanto, le va a convenir, ¿sí?, pagar salarios menores. A este modelo también se le denomina modelo de salarios de eficiencia, porque para el empleador lo que importa es la relación entre el esfuerzo y el salario pagado. O sea, lo que llamamos unidades de esfuerzo, que se llaman también unidades de eficiencia, que son las unidades de esfuerzo por cada peso de costo salarial. Y eso es lo que le importa, más que cuánto cuesta una hora de trabajo. ¿Sí? Entonces, el empresario no va a estar tratando de pagar el menor salario posible, que es lo que está representado en este eje horizontal, sino el salario que le permita obtener la mayor cantidad de esfuerzo en relación al salario. Ahora, ¿qué nos dice el modelo de disciplina laboral? Por un lado, nos dice que el resultado al que llegamos es un equilibrio, ¿sí? Habíamos comenzado haciendo la pregunta de cuál era la oferta que le convenía hacerle un empleador a María. Y el resultado al que llegamos es que al empleador le conviene hacerle una oferta de 12 pesos por hora de salario, anticipando que con ese salario María se va a forzar en un nivel de 0,5. ¿Sí? Ese es el equilibrio al que llegamos, y este es un equilibrio que se denomina un equilibrio de Nash. ¿Por qué lo es? Bueno, porque a María, ¿sí?, no le conviene, una vez que está en el punto A, ¿sí?, no le conviene esforzarse menos que 0,5, porque en ese caso sabe que corre mayor riesgo de perder su trabajo. ¿Sí? En cambio, tampoco le conviene esforzarse más para este nivel de salarios, o sea, estará por aquí arriba, porque en ese caso la desutilidad que le genera ese mayor esfuerzo no compensa los niveles de salario que está obteniendo. Por otro lado, al empresario tampoco le conviene ofrecerle un menor salario, ¿sí?, porque si bien se ahorraría salarios, lo que se reduciría el esfuerzo de María sería mayor que lo que el empresario se ahorraría de salarios, o sea que terminaría perdiendo plata. Tampoco le conviene pagarle un salario mayor, porque en este caso sería al revés, en este caso aumentarían los costos salariales más que lo que obtendría de esfuerzo adicional por parte de María. Entonces, ninguno de los dos les conviene modificar su comportamiento siempre y cuando el otro no lo haga. Por eso es que decimos que es un equilibrio de Nash. En este equilibrio, o en esta asignación, María provee un esfuerzo porque ella recibe una renta del empleo que podría perder si utiliza mal su tiempo de trabajo. ¿Sí? O sea, en este equilibrio, las dos personas que están jugando, el empleador y María, perciben una renta económica. ¿Sí? En el caso del empleador son las ganancias de la empresa, y en el caso de María es la renta del empleo. Otro de los elementos que surgen del equilibrio en este juego es que hay lugar para las relaciones de poder. O sea, las relaciones de poder terminan explicando parte del resultado al que se termina obteniendo. Como decíamos al principio, cuando empezamos a ver este modelo,
¿sí? En este modelo, en los contratos no son capaces de determinar cuál va a ser los niveles de esfuerzo, ¿sí? Entonces, si a priori hay distintos resultados posibles, ¿qué es lo que nos explica que se termine de implementar un equilibrio y no otro? ¿Sí? O que termine María realizando cierto nivel de esfuerzo y no otro. Bueno, parte de los elementos que explican cuál es el resultado al que llegamos tiene que ver con las relaciones de poder. Y en este caso, vemos que María teme perder la renta del empleo que tiene. Y el empleador es capaz de ejercer poder sobre ella, ¿sí? Porque consigue que ella actúe de una manera distinta a la cual actuaría si no hubiera una amenaza. O sea, María actúa de manera distinta porque ejerce un mayor esfuerzo de que el que ejercería sin la amenaza, ¿sí? Ese mayor esfuerzo, además, es algo que beneficia al empresario, o sea que el empresario o el empleador logra a través de una amenaza modificar el comportamiento de María, de modo de que sea el propio empleador el que se vea beneficiado por ese cambio de comportamiento. ¿Sí? Esa es una posibilidad que tiene el empresario y que no tiene María. María no puede, no hay ningún tipo de amenaza que ella le pueda hacer para lograr modificar el comportamiento del empresario. No sé, piensen ustedes, ¿María podría llegar a amenazar al empresario con algo que haga modificar su comportamiento? Por ejemplo, amenazarlo con renunciar. No, si llega a amenazarlo con renunciar, ¿sí? Hay dos elementos. Primero, para el empresario no tendría ninguna consecuencia, porque en este modelo hay otros trabajadores, al igual que María, que están dispuestos a ocupar su lugar. O sea que si María renuncia, el empresario conseguiría otro trabajador con el cual obtendría los mismos beneficios, ¿sí? O sea que no pierde nada el empresario si María renuncia. Y por otro lado, María sí pierde, porque María pierde la renta del empleo, ¿sí? Entonces, no hay una relación simétrica, no existe esa posibilidad de que María realice una amenaza similar. Si hiciera esa amenaza, después no la podría llevar adelante porque ella misma saldría perdiendo, llevando a cabo lo que amenazó con hacer. Otra de las cosas que nos dice este modelo es que es un modelo donde en equilibrio hay desempleo involuntario. Desempleo involuntario es no tener un empleo y preferir tener uno al nivel de salarios y condiciones laborales que tienen otros trabajadores que están ocupados y que son idénticos a la persona desocupada, ¿sí? O sea, hay otros trabajadores idénticos y que acceden a un salario y condiciones laborales que él preferiría tener, pero que sin embargo está desocupado, ¿sí? En este juego de trabajador-empleador o patrón-trabajador, siempre hay desempleo involuntario. ¿Por qué? Si quieren, piensen un poco, pongan en pausa el video. Seguimos. En equilibrio, tanto los salarios como el desempleo involuntario tienen que ser lo suficientemente grandes como para asegurar que el trabajador tenga una renta del empleo. De modo que esta renta del empleo sea lo suficientemente alta como para que el trabajador se esfuerce. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera desempleo involuntario? ¿Qué pasaría con la renta del empleo? Ya hablamos un poco de esto antes en el video, si quieren piensen un poco, paren el video. Bueno, lo que pasaría si no hay desempleo involuntario es que la renta del empleo sería nula, ¿sí? La renta del empleo sería nula y el trabajador no realizaría ningún esfuerzo, ya que si despiden al trabajador, él conseguiría otro empleo idéntico enseguida, ¿sí? Por lo tanto, el trabajador sería indiferente entre conservar su empleo y ser despedido. En otras palabras, recuerden que la renta del empleo surgía de comparar la situación actual que vivía una persona, o lo que estaba obteniendo esta interacción en el caso de María, con su segunda mejor opción. Ahora, si a ella la echan, su segunda mejor opción es idéntica a la primera, porque al no haber desempleo, o desempleo involuntario, ella conseguiría al otro día un trabajo igual, obteniendo en las mismas condiciones laborales. Entonces, si no hay diferencia entre mi segunda mejor opción, ¿sí?, y lo que estoy obteniendo en mi situación actual, entonces la renta del empleo es cero, porque la renta del empleo justamente es la diferencia entre lo que obtengo en mi situación actual y mi segunda mejor opción, o mejor opción siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso, como la renta del empleo es cero, la persona o María no se va a esforzar porque no teme perder su trabajo, le es indiferente entre perder o no su trabajo, y por lo tanto, en este caso, las amenazas de despido no tendrían ningún efecto y el trabajador no se esforzaría. Y por lo tanto, la empresa no obtendría beneficios. O sea, la existencia de una renta del empleo, ¿sí?, es condición necesaria para que la empresa obtenga beneficios. Y para que exista una renta del empleo, tiene que haber desempleo. Por lo tanto, el desempleo en este modelo es una condición necesaria para que las empresas obtengan beneficios.
Les proponemos la siguiente actividad. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta en el correr de la presentación del modelo de disciplina laboral que hay una relación entre el salario que obtiene un trabajador y el esfuerzo realizado. Entre otras cosas, el modelo supone que todos los trabajadores son iguales, ¿sí? Pero en los mercados laborales reales hay importantes desigualdades en los ingresos que obtienen las personas. Las personas no son iguales y obtienen diferentes ingresos. Y solo una parte de estas desigualdades, ¿sí?, entre los ingresos que obtienen las personas, se explican por el esfuerzo realizado por las personas, ¿sí? Entonces, una de las actividades que les proponemos, y la podemos ver en las clases de dudas después, es que piensen algunas de las siguientes preguntas. Las preguntas es ¿qué explica en mayor medida el hecho de que una persona sea pobre, o sea, o que tenga ingresos bajos, lo que estamos pensando ahora, si es más que nada su falta de esfuerzo o circunstancias que están más allá de su control? Y la contracara de esta pregunta es ¿qué explica en mayor medida que una persona sea rica? ¿Es las personas que son ricas lo son porque han trabajado más o porque han tenido algún otro tipo de ventaja? Bueno, esta es una actividad que le proponemos que realicen o que la piensen para después verla en las clases de dudas. En este video terminamos de ver la sección 4.13 donde presentamos el modelo de disciplina laboral para explicar la fijación de salarios en la empresa. Vimos los conceptos de curva de ISO-beneficios y cómo estos eran equivalentes a una curva de indiferencia para el empleador. Vimos también la curva de mejor respuesta que mostraba cuáles eran los niveles de esfuerzo que podía o que iba a realizar el trabajador o María, en el caso que habíamos visto, para o dependiendo de los salarios que le ofreciera el empresario. Y vimos que esta curva de mejor respuesta operaba como una frontera factible desde el punto de vista del empleador. También vimos que la elección que maximiza los beneficios o el equilibrio se iba a obtener cuando la tasa marginal de sustitución era igual a la tasa marginal de transformación. También vimos que una de las características de este modelo es que en equilibrio hay desempleo, ¿sí? O sea, el desempleo en este modelo es una característica del funcionamiento de las relaciones laborales y del mercado de trabajo. En el siguiente video vamos a seguir viendo la unidad 4 y vamos a ver cómo cambian algunos elementos o condiciones del equilibrio en el modelo de disciplina laboral cuando se introducen políticas públicas u otros cambios en las reglas del juego del modelo. Bien, nos vemos.